Hola a todos, perdón por no subir videos en estas últimas semanas, pero quería mejorar la calidad de mis videos y para ello me puse a trabajar para poder comprar un micrófono. Espero que se note la mejora en la calidad del sonido y también para compensarlo escribí una historia bastante larga, así que espero y la disfruten. Y si estás oyendo esto, muchas gracias por verlo y aunque ya sea algo tarde, espero que hayas tenido una muy feliz Navidad y un año nuevo también muy bueno. Sin más, comencemos con el video. Hola, soy el detective Antonio. Llevo una carrera bastante larga donde he visto decenas, si no es que cientos de casos. Muchos más perturbadores que otros, pero el caso del que les hablaré el día de hoy es de mi último caso. Y sin lugar a dudas, el caso que más me ha afectado y me afectará en mi vida. Todo comenzó una noche cuando recibimos una llamada de unos señores que decían que se escuchaba mucho ruido y peleas en la casa de sus vecinos. Así que mandaron a unos patrulleros a investigar y lo que allí se vio es una de las escenas más grotescas que he visto en mi vida. Al entrar a la casa, los patrulleros se encontraron con un hombre con un martillo ensangrentado en la mano y el cuerpo de una niña en el suelo, con la cabeza totalmente deshecha. Esa escena era simplemente grotesca. Inmediatamente los policías lo taclearon y los posaron en el piso, a lo que él solamente gritó: ¡Alto! ¡Alto, malditos bastardos! No saben lo que hacen, malditos infelices. Debo matarla, debo matarla. A lo cual uno de ellos no pudo contenerse y lo golpeó, dejándolo inconsciente. En cuanto a cómo entro yo en esta historia, es sencillo, ya que yo era el encargado de tomar su declaración, la cual ha sido sin lugar a dudas la peor que he escuchado en todos mis años de detective. Y es la que les contaré a continuación. ¡Ey! 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 ¡Despierte! Oh, parece que ya volvió al mundo real, señor Michael. Miró a su alrededor percatándose de estar en una habitación desconocida. Segundos después de eso, nada más apenas despertarse, el maldito comenzó a gritar de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita? Tengo que deshacerme de ella. Tengo que hacerla puré y luego cenizas. No debe quedar nada de ella. Cállate, maldito infeliz. El novato gritó y golpeó la mesa mientras decía eso. Tú no entiendes, maldito. No entiendes nada. Tengo que hacerlo. El novato parecía estar a punto de golpearlo cuando lo detuve. ¿Qué rayos crees que haces? Voy a darle una paliza a ese maldito infeliz. Se lo merece. Es un maldito monstruo. Lo que hizo no merece perdón. Y el maldito desgraciado, en vez de repetirse o lamentarse, quiere seguir. Ok, te dejo hacerlo. Pero antes de eso, entrégame tu placa y tu pistola. Y estate preparado para una suspensión. Por favor, así es este trabajo. No digas tonterías. Salte de la sala y tranquilízate. Pero sal de la sala y tranquilízate. No lo volveré a decir. Después de eso, el policía novato se acomodó la camisa y salió de la habitación furioso. Ah, vaya, siento lo de mi compañero. Le hace falta experiencia como policía. Aunque sinceramente no lo culpo. Le tocó un primer caso muy difícil. Pocas veces se ven monstruos tan desgraciados como tú. De hecho, casi dejo que te golpeé. Pero lamentablemente hay cámaras en esta habitación y las malditas organizaciones hipócritas de los derechos humanos que defienden a bestias como tú y abandonan a las víctimas, nos colgarían a él y a mí. Así que me tengo que contener un poco. Tengo que acabar con ella, tengo que hacerlo. Seguía el maldito, sacándome de quicio. Este maldito desgraciado. Escucha, imbécil. Te lo diré claro. No saldrás de aquí. La única razón por la que no te estamos haciendo un juicio para que te pudras en la cárcel es porque aún falta tu declaración. Aunque diré que tienes mucha suerte, imbécil. Ella no está muerta. Así es. Tu hija, maldito imbécil. La hija que le hiciste todo eso. Aún no está muerta. Está viva de milagro. Por lo cual no se te puede acusar de asesinato, pero maldita sea. Juro por Dios que veré la forma para que te pudras el resto de tu vida en la cárcel.
Pero lamentablemente aún hace falta tu declaración. Así que empieza a hablar. ¿Por qué alguien en su sano juicio le haría todo lo que tú le hiciste a esa pobre niña? Viva, dijiste viva. Maldición. Así que todo lo que hice no sirvió para nada entonces. Maldita sea. Ya es demasiado tarde. Y entonces él comenzó su historia. La historia más horrenda que he escuchado en mi vida. Ok, te lo contaré. Te contaré por qué quería deshacerme tanto de ella. Por qué hice lo que hice. De todos modos, no me queda mucho tiempo. Así que mejor se lo cuento a alguien. Alguien tiene que saber el infierno que ha sido mi vida los últimos meses. Bueno, asumo que ya lo sabes, pero soy psiquiatra. Y bueno, esta profesión me encanta. Jamás tuve dudas o estuve inconforme con mi profesión. O al menos eso fue así hasta hace 4 meses. Un día llegó a mi despacho una nueva paciente, una adolescente de aproximadamente unos 15 años llamada Cynthia. La acompañaba su madre. La mujer me dijo que su hija había estado aconteciendo de cambios severos en su personalidad, que en ocasiones ella era irreconocible, como si fuese otra persona. Aunado a ello, la paciente presentaba alucinaciones tanto visuales como auditivas. Espera un minuto. ¿A mí qué carajos me importa una paciente que tuviste hace 4 meses? Yo te estoy pidiendo que confieses el intento de asesinato de tu hija y tu modo de hacerlo. No me salgas con cuentos de hace 4 meses y con que eres inocente por tal o cual razón. Eso díselo a tu abogado, que le pagas a esos tipos para que te crean. Pero a mí no, no me importa. Simplemente necesito saber tu forma de operar. Y lo haré. Te lo contaré todo, pero a su debido tiempo, ya que todo esto es importante para llegar a lo que hice. Déjame continuar o simplemente me quedaré callado. Maldita sea. Está bien, te dejaré continuar. Pero empieza a ir al grano y a contarme sobre el asesinato. Porque si siento que te estás yendo mucho por las ramas o empiezas a platicarme algo que no tiene nada que ver, créeme que me importará un carajo las cámaras y la suspensión. Bueno, como estaba diciendo, la adolescente llegó con esos síntomas, aparte de una muy visible malnutrición. Su madre acudió a mí con una notable preocupación por lo anterior mencionado. Cabe aclarar que a la paciente ya le habían realizado exámenes clínicos previos para descartar cualquier otra enfermedad a las cuales había salido completamente limpia, por lo cual solo quedaba lo mental. De un primer vistazo inmediatamente pensé en esquizofrenia o trastorno bipolar, pero para estar seguro debía hacer pruebas psicológicas y cognitivas, así que las hice. Ese día no pude realizar mucho avance ya que la adolescente estaba muy distante. Solamente se la pasaba viendo a todos lados y lucía muy temerosa. Los resultados de las pruebas me dijeron que ella padecía esquizofrenia, así que le receté antipsicóticos para ver cómo se comportaba con ellos. Y le agendé una cita diaria para comprobar su avance. Hasta ese día todo fue normal. Una paciente más. En efecto, un caso triste, ya que era sobre una joven con esquizofrenia, pero al final del día un caso más de tantos iguales que me tocaba ver todos los días. El problema, el gran problema, surgió 2 semanas después. Ese día la adolescente llegó a mi clínica con severos golpes por todo el cuerpo. Era claro como el agua, así que pensé lo peor: abuso familiar. Así que le pregunté a la madre si podía platicar a solas con Cynthia. Después de todo, quería preguntarle a solas si es que le hacían daño. A lo cual su madre accedió a regañadientes y con una muy notable preocupación. Pero lo que sucedió en esa ocasión es algo que aún me persigue en sueños. Y esta fue nuestra plática. Cynthia, hola, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bien, creo que bien. Veo que estás un poco golpeada. Dime, ¿cómo te hiciste eso?
La verdad es que no recuerdo bien. Me dijo eso mientras apartaba la mirada. Diablos, una muy mala señal. Era obvio que sí sabía cómo se lo había hecho, solamente que no quería decirlo. ¿Pero en serio su madre había hecho eso? Ella parecía verdaderamente preocupada hace tan solo un breve momento. ¿O acaso no era ella? ¿Acaso alguien más le hacía daño? Ah, bueno, fuera como fuese, no me tocaba a mí el averiguarlo. Inmediatamente después de ello, me di la media vuelta para tomar el teléfono. Después de todo, al tener cualquier ligera sospecha de abuso a menores, se tiene que contactar a servicios sociales. Y estaba en medio de eso cuando eso pasó. ¿En serio piensas que este maldito doctorcito te puede ayudar? Y escuché detrás de mí. Mi mano se congeló en el instante y volteé y Cynthia se encontraba tirada en el piso, en una posición difícil de ver. ¿Cómo rayos el cuerpo humano podía estar en esa posición? Su espalda estaba doblada en dos, mientras cada una de sus extremidades apuntaba a una dirección diferente. Ella me volteaba a ver fijamente sin parpadear y sus ojos, esos malditos ojos inyectados en sangre, me veían a mí, pero a la vez me miraban hasta mi alma. ¿Sabe? Llevo muchos años siendo psiquiatra. A lo largo de mi vida he visto decenas, si no es que cientos de crisis psicóticas, pero lo que veía en ese momento es algo que simplemente no puedo explicar en palabras. Todo mi cuerpo se congeló, no podía moverme del miedo. Eso ya no parecía una enfermedad mental, o quizás una no que yo conociera. Esto iba más allá de lo que yo podía explicar. De la nada ella empezó a reír. Una risa muy profunda y escalofriante que no tenía idea de cómo podía salir del cuerpo de una niñita. Pero justo en ese momento comenzó lo peor. Ella se empezó a contorsionar y en cada movimiento se escuchaba una quebradura. Así es. Cada hueso de su cuerpo se estaba rompiendo con cada movimiento que ella hacía, y lo peor de todo es que en todo ese proceso ella no me había dejado de ver fijamente y de reír en voz alta, una risa que abarcaba toda la habitación. Pero justo en ese momento paró. Todo ruido, movimiento cesó y entonces habló de nuevo. Esa maldita voz que había escuchado al principio. ¿Nos volveremos a ver, doctorcito? Y de nuevo silencio. Pero en eso empezó algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, por no haber hecho nada, por solo quedarme viendo mientras todo pasaba. Cynthia volvió, o mejor dicho, la conciencia de Cynthia volvió. Y con ellas venían acompañados gritos de agonía y súplica por mi ayuda, mientras gritaba que le dolía. ¿Y cómo carajos no? Después de todo, su cuerpo terminó en una posición imposible para un ser humano, y cada uno de sus huesos estaba roto o salido de su cuerpo. No sabía cómo rayos ella seguía con vida. En eso, mi secretaria entró a la habitación junto a la madre de Cynthia. La madre se desmayó en el acto al ver el estado en el que estaba su hija, después de haber soltado el grito de horror más espantoso que he escuchado en mi vida. Al instante siguiente reaccioné y llamé a una ambulancia. Lo que surgió después de eso fue muy confuso. Llegaron ambulancias junto con policías a tomar declaraciones, y después de estar varios días en juicios se me declaró inocente, pero perdí mi licencia. Y no me negué. Después de todo, en ese momento pensaba que sí fue mi incompetencia. Quizás no le diagnostiqué la enfermedad mental correcta, y junto a la medicina que le receté desató una crisis altamente agresiva.
que hizo que todos sus músculos se contrayeran y esto junto a la debilidad por no alimentarse bien hizo que todos sus huesos se quebrasen. Espera. ¿En serio esto pasó? En el registro policíaco está escrito que perdiste tu licencia, pero no viene nada acerca de esa tal Cynthia y su madre. ¿Cómo rayos esto podría haber quedado de lado? Sobre todo con un caso tan impactante. Incluso no se me hubiese hecho extraño que esto saliera en las noticias. Oh, entonces tú tampoco lo sabes, ¿eh? Oh, interesante. ¿De qué rayos hablas? Hablo de lo que sucedió poco después de eso. Poco a poco y mientras pasaban los meses, todo el asunto se fue olvidando y yo intenté seguir con mi vida. A pesar de que, como tú dijiste, a mí también se me hizo muy extraño que nada de esto hubiese salido al público. Pero intenté olvidarlo, aunque era imposible. Cada noche, cada maldita noche desde ese día, ella aparecía en mis pesadillas, contorsionándose y mirándome fijamente, mientras de su boca salía esa maldita risa y me veía con esos ojos inyectados en sangre. Así que ya no pude evitarlo. Supuse que necesitaba darle un cierre, así que comencé a investigar. Quería saber qué había pasado con Cynthia, pero aquí fue cuando todo se puso aún más extraño. El caso de Cynthia parecía nunca haber sucedido, y cuando más investigaba, todo parecía ponerse más confuso. Fui a investigar a su casa y la madre de ella había muerto, en extrañas circunstancias, junto con toda su familia, y habían secuestrado a Cynthia. La policía parecía creer que alguien había entrado a la casa, intentado un robo y al salir mal, mató de una forma muy cruel y horrible a toda la familia, excepto a la hija, la cual estaba o secuestrada o posiblemente muerta en algún otro lugar. Espera, ¿acaso estás hablando de...? Sí, estás en lo correcto. Probablemente sí hayas escuchado de este caso, el asesinato de la familia White. Un momento. ¿Me estás diciendo que Cynthia White, la chica que estuvo desaparecida por 3 meses, fue tu paciente? ¿Y que presentó alguna extraña clase de posesión? Por favor, no me digas estupideces. Ese caso fue muy conocido. Incluso se encontró al asesino. ¿Sabes qué creo? Creo que simplemente estás intentando hacerte pasar por loco. O decir que hiciste lo que hiciste por religión al estar poseído o algo así, para que tu condena sea más ligera. Pero amigo mío, eso no te servirá de nada. Está grabado cómo suplicas poder matar a tu hija al principio del interrogatorio. Así que esto no te servirá de nada. Así que hazme las cosas más fáciles. Confiesa de una buena vez por qué y cómo intentaste matar a tu hija. Y deja de contarme tantas estupideces. Ojalá fuera eso. En serio, ojalá lo fuera. Bueno, como bien dijiste, ella solo estuvo desaparecida por 3 meses. Ella fue encontrada muerta en el río de la ciudad con un estado del cuerpo lamentable y prácticamente irreconocible. Sin embargo, yo la vi. Antes de eso, una noche antes de que ella fuera encontrada. La noche anterior a que encontraran su cuerpo, yo estaba en un bar del centro tomando. Me encontraba muy perdido y confuso. ¿Qué rayos había pasado? ¿Cómo terminaron las cosas así? Ya era tarde y últimamente las cosas con mi esposa no estaban bien. Así que sin encontrar respuestas en el fondo de mi vaso, tomé un último sorbo en mi bebida y pensé que ya era hora de dejarlo todo atrás. Intentar comenzar de nuevo y olvidarlo. Así que me dirigí a casa. Pero en medio de eso, de la nada, sin darme cuenta, me encontraba solo en una calle oscura. Y en el fondo de esta, allí estaba ella. Era Cynthia, pero era imposible. Ella estaba completamente sana. No había ninguna cicatriz en su cuerpo. Caminaba perfectamente bien.
como si sus huesos jamás hubiesen quebrado. Dejando de lado el que pudiera caminar, ¿cómo rayos seguía con vida? Es difícil describirlo solo con palabras, pero el estado en el que ella estaba la última vez que la vi era una persona que difícilmente podría haber sobrevivido más de un día. Su simple supervivencia era algo más como un milagro. Así que me acerqué corriendo hacia ella. Debía preguntarle si estaba bien, preguntarle qué rayos había pasado. Sin embargo, justo cuando la alcancé, la tomé del hombro y la giré, pero sus malditos ojos estaban inyectados en sangre. Me miraba fijamente y de nuevo esa maldita voz salió de su boca. Hola, doctorcito, nos volvemos a encontrar. En eso me desperté. No sabía cómo rayos llegué a mi casa. ¿Acaso todo fue un sueño? Así pensé que era. Quizás tomé de más y ni siquiera supe cómo regresé a casa. Y soñar con ella era algo que lamentablemente me había estado pasando prácticamente todas las noches. Así que no era tan raro. Aunque algo no me terminaba de convencer. Ese sueño fue demasiado real. ¿Fue realmente un sueño? Pensaba continuamente. Pero justo en ese momento mi esposa prendió la televisión de la sala. Y estaba en todas las noticias. Cynthia White fue encontrada muerta en el río principal de la ciudad. Su asesino, la persona que menos esperaba, el padre de la localidad. Al parecer, el padre había sido contactado por la familia White, ya que la hija estaba con una enfermedad mental grave relacionada a la religión o algo por el estilo. Sí, claro. No se supo exactamente qué, pero al parecer una noche hace 3 meses, una semana después de lo que pasó conmigo, algo salió mal. El padre se volvió loco y mató a toda la familia. Secuestró a Cynthia White y durante 3 meses enteros la estuvo torturando de formas inimaginables, haciéndole cosas horribles por las cuales ningún humano debería de pasar. Por lo cual se hizo un juicio extremadamente rápido. Fue condenado a muerte en menos de una semana. Yo no me podía creer todo lo que estaba pasando. ¿Cómo rayos sucedió todo eso? No podía quedarme tranquilo, así que tuve que averiguar. Aunque quizás fue la peor decisión de mi vida. Acudí a un amigo mío que trabajaba muy cerca del caso por ayuda, y él me logró poner en contacto con el sacerdote. Lo que me contó fue una experiencia similar a la mía. Ahora que lo pienso, él estaba exactamente igual que yo cuando usted me conoció a mí. Solamente no para decir que tenía que matarla. Al verlo en ese estado pensé que quizás en realidad solo fue mi imaginación. Pero aún así algo me decía que tenía que decírselo. Y mientras le contaba mi historia, él poco a poco se quedó callado. Lo que me dijo después de ello fue mi sentencia de muerte. Tú ya estás maldito. Al parecer ya te tiene el ojo encima. Tienes que matarla. Muy probablemente se aparezca en alguien preciado para ti, ya que esa cosa goza con nuestro sufrimiento. Pero una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Créemelo, yo lo intenté. Y solamente estuve bailando en la palma de su mano todo el tiempo. Tienes que matarla, no importa quién sea, o si no seguirá con más de tus seres queridos. Y después de ti, con más familias, así como pasó con la familia White, así como pasó con la mía. Después de eso el sacerdote se quedó callado, con la cabeza gacha. Por más que le seguía haciendo más preguntas, él ya no contestó ninguna. Una semana después de ello, el sacerdote fue ejecutado, a la vez que se descubrió que él también había matado a toda su familia. Después de ello, pasó casi un mes entero. Durante el transcurso de ese mes, las pesadillas habían dejado de ocurrir.
Mi vida se empezaba a tornar normal una vez más. Todo eso había sido solamente una muy mala experiencia de vida. Todo fue unas horribles y extrañas coincidencias. Pensaba que esto era así y intentaba regresar a mi vida normal. Y aunque las últimas palabras del sacerdote no me dejaban de rondar la cabeza, llegué a pensar que solo fue las últimas palabras de un loco. O al menos así fue hasta esta mañana. Fue una mañana como cualquier otra. Me alistaba para salir en busca de trabajo. Después de todo, las deudas crecían, así que me di un baño, me puse ropa formal y bajé a la sala de la casa para desayunar. Mi esposa estaba preparando el desayuno, pero justo cuando bajé me di cuenta. En el comedor estaba ella. Ahí estaba sentada, mi hermosa hija, con su largo pelo negro y sus hermosos ojos color marrón. Estaba desayunando y volteó a verme mientras tenía una hermosa sonrisa. Se paró mientras me llamaba papi y me dio un fuerte abrazo. Hasta este punto dirías que ni siquiera había nada fuera de lo común. Sin embargo, yo lo sabía. Ella no era mi hija. Por una simple y sencilla razón. Algo que parece que ni mi esposa ni mis conocidos recordaban. Algo que parece que el mundo había olvidado. Mi preciosa hija había muerto de leucemia hace un año. Aún recuerdo vívidamente la cara de mi hija en la cama del hospital. Todo su hermoso cabello se había caído. Tengo grabado en mi alma la imagen de su cajón descendiendo a la tierra, mientras sentía cómo mi alma se partía en pedazos. Entonces, ¿cómo es que ahora mi hija estaba dándome un fuerte abrazo? ¿Por qué mi esposa no parecía notarlo? Solo había una explicación. Esa cosa era ella. Maldita sea, el sacerdote me lo había advertido. Y a pesar de que ya me estaba olvidando de ello, en el fondo de mí me estaba preparando mentalmente para lo peor. Que esa cosa viniese en forma de algunos de mis padres, mis hermanos, incluso mi esposa. Pero mi hija, por Dios, eso jamás me lo esperé. ¿Cómo carajos se supone que lo hiciera? ¿Cómo carajos podría matar a mi niña? Eso era imposible. Justo en eso, y mientras ella aún me abrazaba, empezó a hablar. Hola, doctorcito. Te dije que nos veríamos de nuevo. Mi esposa claramente estaba desconcertada y asustada. No sabía por qué de la nada nuestra hija empezó a hablar así. Y entonces esa cosa giró su cabeza. Sí, solamente su cabeza hacia ella. Y de la nada corrió hacia mi esposa. Y esa cosa, en un abrir y cerrar de ojos, le quebró el cuello a mi esposa. Yo no podía creerlo. Por mi maldita indecisión, ahora mi esposa estaba muerta. Era claro que esa cosa no era mi hija, pero aún así dudé. Y ahora mi esposa estaba muerta. Espere. ¿Muerta? No encontramos ningún otro cadáver en la escena. Tú, maldito bastardo, ¿mataste también a tu esposa? Dime dónde carajos escondiste el cuerpo. Así que aún no lo encuentran, ¿eh? Vaya, esa cosa sí que le gusta jugar hasta el final. No se preocupe, al igual que como con el sacerdote, probablemente encuentren su cuerpo dentro de poco. Ahora permíteme terminar mi historia. Entonces, no dudé más. Tomé un martillo de mi herramienta y fue decidido a matarla. Esa cosa no luchaba, simplemente se encontraba retorciéndose en el suelo, mientras reía. Esa maldita misma risa que tenía Cynthia en aquella ocasión hace unos meses atrás. Así que lo hice. Esa cosa ya no se iba a burlar de mí. Y empecé a golpearla en su cabeza incontables veces. Pero el hecho de ver cómo tenía que aplastar la cabeza de mi hija con un martillo no fue lo peor. Lo peor fue que esa cosa comenzó a burlarse de mí de la peor forma posible. Esa cosa empezó a suplicarme mientras lloraba y se quejaba de que le dolía, con la voz de mi hija.
¿Sabes lo que es eso? Yo sabía que esa cosa no era mi hija, pero aún así golpear con un martillo a la que parece tu hija y tiene la voz de tu hija es de lejos la peor cosa que me ha pasado en la vida. Y sin duda, mi alma ya estaba muerta. ¿Sabe qué pienso? Pienso que usted es un gran mentiroso. O en verdad está loco. Y si está loco, pues lamento decírselo, doctor Michael, pero usted verdaderamente mató a su esposa. Y casi mata a su hija. Su hija nunca sufrió ninguna enfermedad. Simplemente es un maldito loco que mató a su mujer e intentó matar a su hija. Piense eso si quiere. Ahora le diré qué pasará. Usted no va a recordar esta conversación en un rato. Yo lo sé. No importa quién se lo contara, en un rato parecían olvidarlo. Y en su lugar, en su memoria quedaba una confesión muy espeluznante de cómo disfruté de intentar matar a mi hija. Sé que va a ser así, pero aún así quería desahogarme con alguien una última vez. Después de ello, quizás mañana encontraré el cadáver de mi esposa. Lo peor de todo, en un lugar imposible para mí de haber llegado, o de poderlo haber dejado ahí. Pero aún así a nadie le parecerá extraño, tal como pasó con el sacerdote y su familia. Y por último, me encontrarán muerto a mí en mi celda. No sé en qué forma lo estaré, pero probablemente será una muerte muy absurda para un suicida. Pero aún así pensarán que fue suicidio. Bueno, ya no importa. No logré hacer nada. Así que ese es el final de su declaración. Muy bien, no se preocupe. No lo encontraremos muerto. Me aseguraré de ello, de que llegue intacto a la inyección letal. Y en cuanto a su esposa, ya estamos buscando su cuerpo. Pero dudo mucho de que el lugar donde lo encontremos no esté relacionado con usted. Así que espere tranquilo las noticias. Después de ello, el doctor Michael no volvió a pronunciar una sola palabra en toda la noche. Me fui a la casa con un muy mal sabor de boca, por un desenlace tan malo para este caso, ya que cualquier resultado era malo. Si él estaba loco, estamos hablando de un pobre hombre que en su mundo imaginario estaba haciendo un bien, cuando en realidad estaba matando a su esposa e hija. Y si no estaba loco y estaba inventando todo para que su condena no sea tan mala, estamos hablando de un jodido monstruo con piel de humano. Sea como fuere, por esta noche ya no podía hacer más. Así pensé, un día más en el trabajo, hasta el día siguiente, cuando me desperté por una llamada de mi compañero. Bueno, señor, buenos días. Le traigo novedades. Encontramos el cuerpo de la esposa del doctor Michael. Maldito sea. ¿Y dónde estaba? Sí, señor. Fue encontrada en una ciudad vecina a unas 8 horas de aquí. Al parecer llevaba unas 4 horas muerta. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Acaso lo que dijo ese bastardo se había cumplido? No, imposible. Debe de ser una coincidencia. Su esposa murió por otra razón y el maldito loco acertó o tiene algo que ver con ello. Sí, debe de ser eso. Maldita sea. Por poco y caigo en sus malditas palabras. Bueno, como sea, inicio una investigación para el caso de su esposa. Debemos de saber cómo murió y si el doctor Michael estuvo involucrado de alguna forma. ¿Perdón, señor? No le entiendo. ¿Qué es tan difícil de entender? Es una simple orden, ¿no es así? Oh, sí, señor, la orden es sencilla. Es solo que no entiendo por qué de la investigación. ¿De qué carajos estás hablando? Es imposible que haya sido el doctor. Él lleva prácticamente todo el día en la cárcel. La ciudad está a 8 horas. Y aunque de alguna forma él hubiese podido ir y venir de esa ciudad en un tiempo imposible, aún así la fallecida lleva aproximadamente 4 horas de muerta. ¿Cómo carajos va a ser el doctor Michael quien lo hizo?
Lo siento, señor, sigo sin entender. Es claro que fue el doctor. Justo en ese momento me cruzaron las palabras del doctor Michael por la mente. Oye, tú estuviste en la declaración del doctor Michael el día de ayer, ¿verdad? Sí, señor, así es. Pero ojalá no hubiese estado. Fue un completo shock y asco la forma en la que ese animal contaba con disfrute cómo gozaba mientras mataba a su esposa e hija. Es algo que aún me da asco y pesadillas. ¿Qué carajos estaba pasando? ¿Cómo carajos estaba cumpliendo cada maldita palabra que él había dicho? No, no puede ser. Debe de ser una coincidencia. Inmediatamente después de ello colgué el teléfono y corrí hacia la celda del doctor Michael, rezando porque no estuviese muerto, de una forma extraña, como también lo había dicho. Llegué a su celda, abrí la puerta y allí estaba. Él aún estaba con vida. Sin quietud, le empecé a hacer decenas de preguntas, y con cada pregunta su mirada se ponía cada vez más fija en mí, hasta que comenzó a hablar. Qué interesante. Así que aún lo recuerdas, ¿eh? Lo lamento mucho, detective. ¿Qué? ¿Por qué? Te diré exactamente las mismas palabras que me dijo el sacerdote aquel día. Un día, no sé exactamente cuándo, ella aparecerá en tu vida. Y será en forma de una de las personas que más amas en este mundo. Y cuando eso pase, no va a haber vuelta atrás. Por más que lo intentes, vas a estar en la palma de su mano. Así que mátala. Intenta matarla. Aunque dudo mucho que logres algo. Después de que dijera eso, todo fue algo confuso. Fui yo gritándole y sacudiéndole mientras seguía haciéndole decenas de preguntas, a lo que él simplemente quedaba con la cabeza gacha. Al día siguiente de eso, el doctor Michael fue encontrado muerto en su celda. Al parecer se había suicidado. Y si te preguntas la forma, al parecer él averiguó la forma de que, a pesar de estar esposado y amarrado a su cama, girar su cabeza en 180 grados. Todo lo que dijo él se cumplió. Y así pasaron 3 meses. Y se hizo conocido mundialmente el caso del Dr. Michael Campos, uno de los peores asesinos que ha habido, por la brutalidad en sus asesinatos y a las personas a quien se los hizo. En cuanto a su hija, murió poco después que el doctor. Aunque algo muy extraño, aunque al parecer solo para mí, es que a pesar de que ella parecía estarse recuperando, cuando murió, su cuerpo parecía haberse estado descomponiendo por más de 1 año. Si estoy en lo correcto, esa cosa no simplemente se hizo pasar por su hija, sino que tenía el cuerpo de su hija. Maldita cosa. Y así quedó. Fui al psicólogo porque al parecer tuve complicaciones mentales al estar en un caso tan atroz, haciéndome alucinar muchas cosas que nunca pasaron. Y así poco a poco me convencí de la realidad que todos me decían. O sí fue, por lo menos hasta hace apenas un momento, mientras mi hijo me estaba viendo con una sonrisa y mirada espeluznante, que me estaba matando del miedo, con esa maldita risa y esos ojos inyectados en sangre. Y lo sé, él ya no es mi hijo. Mi hijo probablemente ya está muerto. Y tengo que hacerlo. Tengo que matarlo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y, como ya dije antes, espero que les haya gustado la mejora en la calidad del sonido. Díganme si es que se nota una diferencia. Espero que sí. Y voy a estar intentando subir videos más seguido. Entonces, esperen nuevas noticias y si les gustó, les agradecería muchísimo un like y que se suscriban. Y eso fue todo. Muchas gracias por todo.